Hace muchísimos años yo estaba en algún lado lleno de poder, siendo jefe de mi vida, controlando mucha gente. Veía mi futuro sobrado. Y viene ese día fatídico para mí en el mundo, pero para lo que Dios quería hacer, una palabra profética muy tremenda. Y me trae la palabra en el mejor momento de la historia de mi vida. Yo no conocía al Señor y me dice: mi hijito, tengo una palabra de Dios para ti. Y yo no quería recibir nada, porque yo tenía mi religión. Me dice: de todas maneras te la voy a dar. El Señor te va a llamar en su tiempo, pero antes de usarte, te va a llevar al piso. Y cuando Él te lleve al piso, entonces el Señor te va a llamar para usarte para su gloria. Y la veo y siempre estoy pensando en eso, porque al pie de la letra se ha cumplido en mi vida esa palabra. Y le doy gracias al Señor porque su palabra es verdad y porque su palabra profética se cumple. Y le doy gracias al Señor por la vida de mi hermano. Están pastoreando una iglesia en Miami. Que Dios los guarde y los use para su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Por favor, hermanos, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Juan, capítulo 3 y verso 1. Juan, capítulo 3 y verso 1. Y dice la bendita palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos en el Sanedrín que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, con toda seguridad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí el Señor le dice que hay dos tipos de nacimientos. Lo que es de la carne, carne es primer nacimiento. Y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es segundo nacimiento. No te maravilles
de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Señor, haz que tu palabra sea glorificada hoy, Señor. Que tu palabra corra a través de los corazones, Señor, que quieren, Señor, que están atentos, Señor, a tu voz. Glorifícate en ellos, Señor. Trae entendimiento, Señor, trae sabiduría, Señor, trae conocimiento, Dios mío, para que la podamos aplicar a nuestras vidas y poder, mi Señor, permitir que tu palabra nos lave, nos limpie, mi Señor, nos santifique. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Maestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. El título de este mensaje es: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Yo me hago una pregunta, hermanos. ¿Por qué el Señor Jesús no simplemente vino de la cruz, del cielo a la cruz? ¿Por qué el Señor, si había hecho alguna vez usted esa pregunta, por qué el Señor no vino directamente a la cruz y redimirnos? Ahí en el madero terminó su obra y listo. ¿Por qué tuvo que vivir 33 años en la tierra y después morir en la cruz? ¿Sería necesario todo eso para un Dios todopoderoso? ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuál es el mayor y más grande milagro que Dios ha realizado en la historia del universo? El milagro más grande de todos. Porque consideremos el abrir el mar rojo y secarlo para que su pueblo pasara por el mar en tierra seca. Usted sabe lo que es 3 millones de personas, 40 años en el desierto, y dice que nunca se les gastaron sus calzados y nunca se enfermaron, jamás. 40, usted sabe, un milagro más grande, mantener 40 años a 3 millones de personas aliviados. Quizá cuando el Señor levantó la mano y paró las tormentas y los vientos huracanados, que ellos se sorprendieron y decían, hasta los vientos y la mar le obedecen. ¿Sería ese? O alimentar a los 5,000 con 3 panes y 2 peces. Y tantas otras maravillas que vio el pueblo de Israel y hazañas de Dios. ¿Cuál podrá ser el milagro mayor y más grande que Dios realizó? Entonces, ¿por qué entonces tuvo que venir Cristo y estar en esta tierra 33 años y vivir una vida perfecta antes de subirse a la cruz? Él le dijo a Juan el Bautista. Juan reconoció que el que necesitaba ser bautizado era él, pero le dijo a Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Dios el Padre le había entregado una obra, y dentro de esa obra él tenía que venir y sufrir y padecer y mantenerse perfecto delante de Dios y perfecto delante de los hombres. Porque como el Señor dice en Juan 17, verso 4, dice, he acabado la obra que me diste que hiciere. Uno dice, ¿cuál fue esa obra que Dios le entregó? Dios le entregó esencialmente 2 cosas para que viniera. La primera,
venir y deshacer las obras del diablo. Para muchos, el diablo sigue con poder haciendo y deshaciendo. Pero Cristo dijo: he acabado la obra que me diste que hiciera. Y después lo expuso públicamente y lo avergonzó. Y después viene y dice que el Señor les dice: ¿cómo es posible que alguien quiera venir y entrar a una casa? Se refiere a él, la casa, el planeta Tierra, y saquear esa casa, quitarle el botín, si antes no le ata al hombre fuerte. Entonces, tenemos que entender que el Señor claramente le quitó el botín. Aquí habemos muchos de ese botín. La tierra está llena de ese botín que Cristo le quitó. Y que el enemigo ya no tiene ningún poder. La Biblia dice que él únicamente hoy opera. El príncipe del aire solamente opera hoy a través de los hijos de desobediencia. No tiene ningún poder. El Señor vino a terminar dos obras: deshacer las obras del diablo. Por eso usted, que desde que él vino, él llegó, nunca se había predicado en ninguna parte de la tierra, solamente en Israel. Pero a partir de que él murió y resucitó, viene y les dice, va al Padre, e inmediatamente viene y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo reino en el cielo y soy rey en el planeta Tierra. Soy el único rey, ya no hay dos. Es muy importante entender eso. Por allá en Daniel, dice Daniel 7, el verso 14, dice que él vio a uno con figura de hombre acercarse al anciano de días, al Padre. Eso fue cuando él inmediatamente subió. Ahí lo vio Daniel. Antes, cientos de años antes de que él subiera, lo vio con figura de hombre, porque Dios se lo mostró en una visión. Y dice que a ese que vio con figura de hombre acercándose al anciano de días, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los seres lo adoren. Entonces, muy importante que Juan lo vio en Apocalipsis, y dice que lo vio con figura de hombre y con los cabellos blancos como la lana, igual que el anciano de días, y sus ojos como llama de fuego, y en su cinto un cinturón de oro. El sumo sacerdote, bendito es el nombre del Señor. Toda gloria, todo poder, toda honra le pertenece a él, en los cielos y en la tierra. Es muy importante que entendamos, porque la religión sigue enseñando del poder de Satanás, y Satanás no tiene ningún poder. Él opera a través de los hijos de desobediencia únicamente. Y para demostrarlo, la Biblia nos lo demuestra fácilmente. A partir de que él resucita, les dice: mire ustedes, 12 personas, unos pescadores, gente popular, gente del montón. Os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Dice que los envió a todas las naciones. Entonces, entendamos, hoy las personas viven en desobediencia porque opera un espíritu de mentira, que él es el padre de mentira, pero ya no hay poder. Ya no hay poder. Muéstreme dónde está el poder de Satanás en la tierra. No existe. Fue deshecho. Él vino a hacer dos obras, y cuando estaba en la cruz le dice: todo se ha cumplido. A los 12 años viene y le dice a la madre: me es necesario estar en las cosas de mi Padre. A los 33 años en la cruz, dice, 33 años y medio, dice: todo se ha cumplido. Entonces, muy importante que entendamos, hermano, que si los vecinos no se convierten es por nuestro mal testimonio, no porque Satanás los tenga atados. No se convierte, que si la esposa no se convierte es por nuestro mal testimonio, porque habla más nuestro testimonio que nuestra palabrería. Entonces, muy importante. Y de todas maneras hay gente que no quiere, porque el Señor, cuando viene, Él viene y dice: el que quiera.
Él no dice, todos tienen que venir a mí, no, el que quiera. O sea que Dios nos da la opción de querer o no querer. Pero el Señor vino a hacer dos obras. La primera, deshacer las obras del diablo. Le quitó el botín. A partir de que Él resucitó, el evangelio se expandió a todas las naciones. Primero, era imposible porque había un príncipe y se lo dijo en los 40 días que tuvo en el desierto. Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra, todo este botín te lo doy. Y el Señor en ninguna parte lo desmintió porque era verdad. Era verdad. Y cuando el Señor le quitó el botín, entonces por eso es que hay libertad, hermano. Mucha gente en nuestra familia no se ha convertido por nuestro mal testimonio, por nuestras mentiras, por nuestra doble vida, porque seguimos reinando, no reina Cristo. Entonces, muy importante entender, porque necesitamos hoy entender cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho en el universo. Entonces, la segunda cosa que vino a hacer el Señor, la primera, deshacer las obras del diablo, y la segunda, rescatar lo que se había perdido. Y eso vino a hacer, y eso se está haciendo, y siempre se ha hecho desde que Él vino. Entonces, qué hermoso lo que el Señor le dice a este varón. Y ese de botín incluye a Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, Pablo, Pedro, usted y yo. Ahí estamos, en ese botín. Que necesitábamos ser rescatados, o necesitamos, los que no hayan sido rescatados, ser rescatados. Porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos un redentor. ¿Cuál fue el milagro más grande realizado por el Señor? ¿Alguna vez se ha pensado usted? ¿Cuál fue el milagro que le costó todo a Dios? Que le costó humillación, que le costó despojarse, que le costó ser siervo. El milagro se llama el nuevo nacimiento. Ese es el milagro más grande que Dios haya hecho jamás. El nuevo nacimiento. El coger a un hombre, a una mujer pecadora, muerto en delitos y pecados, y ponerle la naturaleza divina dentro de sí. Muy importante. Le costó despojarse, humillarse y hacerse siervo de todos. Vayamos a Filipenses 2:6. Acuérdese que aquí venimos a estudiar la palabra. No queremos lo mismo de siempre, no. Aquí usted y yo tenemos que crecer cada que nos reunimos, crecer en el entendimiento, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en esa fortaleza que nos da Dios para poder obedecerlo más, amarlo más, admirarlo más, engrandecerlo más, adorarlo más. Dice, el cual está hablando de Dios, de Jesús, siendo en forma de Dios, Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor simplemente al mar, ni siquiera el Señor le dijo a Moisés, levanta la vara, háblale a la roca. Todo es fácil, todo. Pero este milagro le costó al Señor todo, incluyendo que si Él se deja engañar por Satanás, se cae el reino de los cielos, se cae Dios, se cae el Espíritu y se cae Cristo. Y todo el mundo quedamos bajo Satanás. Que la humanidad supiera lo que significa el nuevo nacimiento. Más aún en el día del juicio, muchos querrán nunca haber nacido por lo que les espera. Es tremendo.
Por eso es que dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, no se puede discutir. Hay muchos que discuten. Los testigos de Jehová dicen que no, que eso es un cuento y hay las sectas. Pero Dios dice aquí que no se puede discutir. Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. En Hebreos capítulo 10, verso 5 le dice: sacrificio, ante el sacrificio, ofrenda, por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí, Señor, vengo yo, dame ese cuerpo a mí para hacer tu voluntad. Quítalo primero, quita todos esos sacrificios de animales, quita todo eso de humanos, quita todo ese templo hecho de manos, quita ese sacerdocio de manos, quita esos sacrificios de animales, quita todo eso y ponme a mí. Yo vengo para hacer tu voluntad. Ay, hermano, qué importante entender la palabra. Qué importante entender la palabra. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Con esos dos propósitos: deshacer las obras del diablo, que las deshizo, los expuso públicamente. Dice que clavó todo lo que nos condenaba, toda esa ley. Y ahora usted y yo podemos decir que dice Dios que estamos sentados en lugares celestiales espiritualmente. Dice el Señor que somos cabeza y no cola, que estamos arriba y no abajo. Hermano, todo eso trae ese milagro trae cosas sobrenaturales. ¿Y cómo es posible que usted y yo digamos que somos nacidos de Dios, que el milagro más grande del universo está en nosotros, y yo sigo fornicando, y yo sigo adulterando, y yo sigo mintiendo, sigo robando, sigo con vicios, sigo con pornografía? Ojo. Hay una enseñanza que trajimos hace algún tiempo, 10 o 12 o no hay cuántas señales de que verdaderamente hay un nuevo nacimiento. Le digo, la mayoría de la iglesia se queda en palotes, o nos quedamos en palotes, porque esto es para allá y para acá. No considere el que está predicando como un ungido santo. El fruto es el que habla. A eso nos llama el Señor, pero muchos púlpitos no hay de eso. Entonces, por eso dice, indiscutiblemente grande, infinitamente grande. ¿Qué tan infinitamente grande es Dios, Espíritu, manifestado en carne? Qué tremendo. ¿Y con qué? Para venir a rescatar lo que se había perdido. Y para eso, antes de rescatar lo que se había perdido, tenía el Señor que luchar contra Satanás. Por eso cuando volvieron los 70, le dicen: Señor, aún los demonios se nos sujetaban. Y dice: yo veía a Satanás caer. El reino de las tinieblas fue totalmente conmovido. Y acabado. Porque hay gente que está aquí. Y hay gente que hoy están en las fiestas. ¿Por qué? Porque tienen un pie en el mundo y un pie supuestamente en el reino. No se han definido. Andan entre dos pensamientos. Andan en dos caminos, en dos aguas. Y les gusta el camino ancho, pero también les gusta el estrecho. Jugando con el mundo y jugando con Dios. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Entonces, muy importante, hermanos. Vayamos a Isaías 53:3. Porque necesitamos valorar para poder entender lo que significa el nuevo nacimiento. A ver si es que sí o si es que no. O si es que necesitamos. Dice Isaías 53:3, despreciado y desechado. Oh, Dios hecho carne entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, nos avergonzamos de él. Ay del que se avergonzare de mí delante de los hombres. En el día del juicio yo me avergonzaré de ellos delante de mi Padre. Fue menospreciado y no le estimamos. Eso es la verdad. La verdad. El que me ama, mi palabra guardará. El que no guarda mi palabra, el que no obedece mi palabra, me menosprecia, me desprecia. Tapa sus ojos para no verme y sus oídos para no oírme.
Esa es la realidad, hermanos. Y dice, y no lo estimamos. Y todo esto para producir el milagro más grande que jamás ha existido, hermano. El milagro del nuevo nacimiento. Venir a morir por ti y por mí, hermano. Y expuso su reino. Porque claramente el enemigo le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y Cristo sabía que le pertenecían a él. Y donde él se doblegue porque él era 100% carne. Dios le había preparado un cuerpo para que tuviera dolores, tuviera todo. Dice que fue tentado en todo, pero no cayó. No cayó. ¿Por qué? Porque él sabía que si caía, se caía el reino, se caía la redención y se caía el deshacer las obras del diablo. Todo eso para producir el milagro más grande, el nuevo nacimiento. Y reproducir su naturaleza, la naturaleza de Dios en hombres y mujeres pecadores. Por eso, ese milagro es mayor que el nacimiento físico. Más grande que el nacimiento físico. Ese nuevo nacimiento es volvernos a la edad de cuando antes de Adán y Eva caer. A la edad de la comunión. A la edad del respeto por Dios. Es mayor, hermano, que una persona en embarazo. Es mayor, más grande. Es la vida espiritual de Dios en nosotros. Es mayor que la resurrección de Lázaro o cualquier otra resurrección. Mire el costo. Porque al nacer, usted y yo, la Biblia dice que nacemos en pecado. Nacimos en pecado. Y la gente, los niños nacen en pecado. Aunque como bebés Dios los considera. Pero nacemos con la naturaleza adánica caída. Ya que en el nuevo nacimiento Dios transforma hombres pecadores y en hombres y mujeres santos, apartados, consagrados para Dios y para sus propósitos. Así que todos los que estamos aquí necesitamos el mayor milagro del universo, hermano. El nuevo nacimiento. Y eso es exactamente lo que le dice el Señor a Nicodemo. Nicodemo dice que era un principal entre los judíos. Y cuando usted estudia la palabra se da cuenta que era uno del Sanedrín, de los 70. Era una de las cabezas que dirigían el país a todo nivel y sobre todo espiritualmente. Era un maestro de la ley. El Señor le dice más adelante, y tú siendo maestro, ¿no entiendes esto? O sea, Nicodemo era un hombre supremamente especial para Dios. Y el Señor le dijo, Nicodemo, mira todo lo que tú eres, yo sé lo que tú eres. Pero con todo y eso, necesitas nacer de nuevo. Hermanos, si usted y yo nos comparamos a Nicodemo, nos quedamos atrás. Nos quedamos atrás mucho tiempo. Era un hombre religioso. Además, dice la Biblia que era fariseo. Fariseo no es lo que se dice hoy en día, que una persona farisea es una persona traicionera. No, fariseo era un grupo de personas, los más celosos de la ley de Dios, los más celosos de los mandamientos, los que guardaban cada cosa estrictamente. Los que no se juntaban con los demás eran apartados solamente para la ley. Y el verso 1 lo dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Entonces, este hombre, Nicodemo, creía en Dios, creía en la Biblia, creía en los milagros, esperaba a un Mesías y un reino, un hombre supremamente especial, conservadores, celosos y consagrados a la ley.
Qué tremendo, hermanos. Un hombre absolutamente moral, apartado y maestro de la palabra de Dios. Pero le faltaba una sola cosita: el milagro más grande que Dios haya hecho en el universo, el nuevo nacimiento. Hermano, porque es que hay gente, usted no se ha encontrado con gente que dice, no, es que en mi familia hay 2 sacerdotes, hay 3 monjas. Y entonces, hermanos religiosos se creen correctos, consagrados, hermano, como Nicodemo. Hay gente, usted ve que tremenda familia, usted ve la familia correcta, la familia más correcta del barrio, la familia, eso sí, pero no cabe Dios en su vida, no cabe la palabra de Dios en su vida. Hay maestros, hermanos, predicadores, pastores, diáconos, servidores, hermano, como Nicodemo. Muchos podrían haber nacido de padres creyentes, padres predicadores, evangelistas, hermano, celosos de su religión y de la palabra. Es muy tremendo. Pero tal como Nicodemo, necesitamos nacer de nuevo. Y es importante que entendamos que Cristo lo dice. El infierno va a estar lleno de gente buena, gente que no le hace mal a nadie, de gente conservadora, de gente respetable, como Nicodemo. El mayor de la redención es más grande. El milagro de la redención, del nuevo nacimiento, es más grande que cualquier carrera, hermano. Es más grande que todo el dinero del mundo. Y el Señor dice por allá, si como al oro o la plata o el trabajo me buscares, está hablando el Señor, me hallaréis. Es mayor que todo el dinero del mundo. El Señor lo dice en Proverbios 3:15. Más precioso, porque está hablando de la sabiduría, pero la sabiduría es Cristo. Él es la sabiduría. Sobre Él estaban esos 7 ministerios, según Isaías 11. Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder de Dios y espíritu de temor de Dios. Entonces, Él es más precioso que las piedras preciosas, y todo lo que podamos usted y yo desear en este mundo no se le pueden comparar al nuevo nacimiento, a que Cristo haya venido a entregar su vida, a exponer su reino, a ser humillado por cada uno de nosotros, hermano. Qué terrible no entender esto. Porque la salvación no es una cosa cualquiera, la salvación es una persona, se llama Jesucristo, hermanos. Por eso dice Hebreos, hermano, Hebreos 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, una redención, un milagro tan grande, hermanos? Es el mayor milagro del universo, porque si yo soy nacido de nuevo y simplemente después me desboco, voy y hago lo que quiera supuestamente y soy nacido de nuevo, pues el hombre dice que no se pierde, tranquilo que usted ya lo hizo y dio testimonio cierto tiempo, pero ahora tranquilo que si se muere así usted va derechito. El milagro más grande que le costó la más terrible humillación a Dios y exponer el universo, el reino de Dios y su gloria, no se pierde porque hizo una oración de fe. Ay, hermanos, qué terrible, qué terrible. ¿Y por qué entonces Adán y Eva, que vivían en la perfecta gloria de Dios, perfecta, no había nada más perfecto, no existía el pecado ahí, no tenía ninguna contaminación, Dios se paseaba con ellos todo el tiempo, perfectos, más perfecto que eso no hay nada? ¿Y por qué cayeron? Ojo con creerle al pedazo de carne, hermanos, ojo con creerle al pedazo de carne, que porque es maestro muy reconocido mundialmente, eso a mí qué me importa. A mí me importa Cristo y su palabra, y lo demás es leña.
Si me puede edificar y lo comparo por la palabra. Eso sí, todo sopesado en la palabra. ¿Cómo escaparemos nosotros, hermano? Usted está dimensionando, está entendiendo la dimensión del nuevo nacimiento para que digamos que nacimos de nuevo y estoy haciendo lo que quiero. Así de fácil. Ay, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. El milagro del nuevo nacimiento, hermano, que le costó todo a Dios, es mayor que la familia, mayor que nuestros hijos, mayor que la esposa, que el esposo, que todo en esta tierra. Porque la salvación es individual, mayor que cualquier ministerio, hermanos. Es el mayor regalo de gracia que haya dado Dios a nuestra vida, hermano. Todo lo demás, los hijos, las carreras, la salud, la familia, son añadidura, hermano. Él vino con ese propósito, hacernos nacer de nuevo. Hacernos nacer de nuevo, hermanos. Todo, hermano, todo lo demás es añadidura. ¿Y por qué le damos tanta importancia a la añadidura, hermano? Y dejamos el milagro más grande, hermanos, de tantas cosas, hermanos, de una mujer, hermanos, de un trabajo, hermanos, de tantas cosas, de una mentira, hermano. Volvamos a Juan 3, verso 3. Yo les digo, hermano, y les doy este consejo y se lo doy a gente acá. ¿Cómo no conocer a ese Dios tan grande? Ahora estamos, yo creo que con esta enseñanza dimensionamos todavía más grande el amor de Dios por nosotros. Más grande, Dios mío, lo expuso todo por ti y por mí. ¿Y cómo no conocer si el deseo del corazón de Dios es que lo conozcamos más, cada vez más? Y como hay gente que se conforma con cualquier cosa por ahí, hermano. Dios mío, bendito. Si hay parte donde usted se puede edificar mejor, váyase para allá, hermano. Vaya, edifíquese, siempre crezca más. Pero, hermano, cambian. Hermano. Bendito es el nombre del Señor, hermano. Celo por la palabra, celo por el entendimiento de Dios, celo por el temor de Dios, celo, hermano, por el Señor. Porque para eso nos llamó el Señor. Dice que fuimos creados para gloria, para su gloria. Respondió, verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo lo va a ver? Usted ve en la casa, si usted es una persona nacida de nuevo que les da testimonio, no pueden ver, su mamá no lo ve. Su mamá lo único que ve es una persona que traicionó su fe. ¿Por qué? Porque le falta el nuevo nacimiento. No la culpe. Le falta el nuevo nacimiento, obvio. La gente en el trabajo, en toda parte, ve esta religiosa o ve este religioso, hermano, no lo culpe, está ciego. Aquí lo está diciendo el Señor a un hombre sabio, porque para estar en el Sanedrín tenía que ser sabio. Un hombre que se conocía la letra, la Biblia por dentro y por fuera. Así eran los del Sanedrín. Y entonces le dijo el Señor: tú estás ciego, Nicodemo, todo lo que tienes, no te sirve. ¿Qué le pasó a Pablo cuando vino y reconoció el milagro más grande? Dice: todo lo que tengo, todo lo que soy. Para Pablo su vida, su fariseísmo, o sea, de donde era, de la religión de él, era lo más grande. Fariseo, o sea, hebreo de hebreos, o sea, donde él estuvo, fue el único de las 12, de los descendientes de las 12 tribus, fue el único. Benjamín fue el único que nació en la tierra prometida, los demás por fuera. Por eso habla de hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley. Y comienza a hablar de su genealogía, y apenas termina de hablar su genealogía, dice: todo eso lo doy por basura por amor de mi Cristo, el que hizo el milagro más grande del universo en mi vida. Hermano, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ese nuevo nacimiento trae una justificación, trae una renovación, una regeneración, una santificación para una glorificación, hermano. Esto no es simplemente ir a congregarme a escuchar el mismo cuento religioso de siempre.
Hermano, necesitamos entender la palabra, aprender la palabra, hermanos. No puede ver el reino de Dios. Hermano, el nuevo nacimiento es la vida de Dios reproducida en usted y en mí. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. Dice que el que se une con el Señor, 1 Corintios 6:17, un solo espíritu es con Él. Es la vida de Dios en nosotros. Por eso por allá dice Pablo, con Cristo estoy, cuando él entendió eso, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora hay otra vida en mí. Cristo. Nuevo nacimiento, Cristo es el que vive. Y Cristo es el que ordena nuestros pasos, y Cristo es el que guía nuestra vida, Él a través de su palabra. Ese milagro, hermanos, del nacimiento espiritual produce una nueva persona en usted y en mí. Mire, una persona antes de nacer era uno solo. Antes de que usted y yo naciéramos, de nuevo éramos uno solo. No había dos. Teníamos un solo nacimiento, el de la carne. Ahí le dice. Cristo le dice a él. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué es una persona que no ha nacido de nuevo? De la carne. Hace las cosas de la carne, cree en las cosas de la carne, se mueve en las cosas de la carne, piensa en las cosas de la carne. Eso lo dice la Biblia. Pero cuando uno nace de nuevo, se mete otra persona dentro de uno. Y esa otra persona es empoderada con el poder de Dios, que ahora mantiene sujeta a la otra que está ahí, que lo quiere engañar. Entonces, si queremos, hermano, ver cuál de los dos está reinando, hermano, alimentémoslo. Hay gente que alimenta más la carne con razón, se llama cristiano, se congrega y vive para la carne. Pero el que alimenta más el espíritu vive para Dios, vive para glorificar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Su hogar es transformado, su vida es transformada, es luz donde vaya. Entonces, una realidad, estoy hablando de cosas sinceras, sensatas, que dice la Biblia. Entonces, produce una nueva persona en nosotros. Produce la vida de Dios en uno. Ahí, dos hombres, el hombre viejo y el hombre nuevo. Y entonces el Señor nos dice que el hombre nuevo es el que debe reinar. A partir de ese momento, hermano. Entonces, ¿quién es el que se está manifestando en la casa cuando hay problemas, cuando llegan las cuentas, cuando hay situaciones? ¿Quién es el que se manifiesta? ¿El viejo o el nuevo? Hay un fruto que da. Y hay un fruto que trae terrible. O una bendición y el respaldo de Dios. Ya con el nuevo nacimiento ya no es una sola persona, son dos. El viejo hombre pecador y el hombre nuevo, nacido del cielo, nacido de arriba, nacido de Dios. Este milagro el Señor lo prometió. Por eso les digo, vuelvo y les digo, siempre lo estoy mencionando, hermano, porque es muy importante que entendamos. Dios no puede ser burlado. Usted me puede engañar, yo lo puedo engañar. ¿Podemos engañar a la gente? Sí. La gente nos puede engañar, pero Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado, hermano. Dios prometió este milagro. O sea, ¿cuál milagro? Cuando verdaderamente hay un nuevo nacimiento y ese hombre espiritual está reinando, no significa que no pequemos, no significa que no caigamos de pronto en alguna, hermano, pero inmediatamente nos levantamos, porque hay un poder sobrenatural en nosotros, hermano, porque el que diga que no peca, dice que Dios es mentiroso. Entonces, Dios prometió ese milagro. ¿Cuál milagro, hermano? Ese milagro sobrenatural del nuevo nacimiento. ¿Qué debe mostrar el nuevo nacimiento? Que ya usted y yo, las cosas no nos dominan. Ya nada nos domina, porque el Señor dijo, yo haré que tú guardes mis mandamientos. No te preocupes de guardarlos, yo haré. Yo haré. Pero ¿de qué nos preocupamos nosotros? De abrir la palabra, de comer palabra, de beber palabra, de honrar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de glorificar a Dios, de buscar el rostro de Dios, para que entonces el Señor nos empodere y lo que antes nos vencía ya no tiene poder. Pero no nos podemos descuidar, porque a pesar de que el enemigo no tiene poder, es padre de mentira y nos engaña. Nos engaña en cualquier momento, nos engaña con aquella, con la vecina, con una hermanita, con un hermanito. Nos engaña de muchas maneras. Entonces, Dios prometió ese milagro sobrenatural desde el Antiguo Testamento, por supuesto.
en el verso 35 de Ezequiel 36. Dice, porque primero Dios tiene que esparcer sobre nosotros agua limpia. ¿Cuál es el agua limpia? La palabra. Y limpiarnos de toda inmundicia y de todos ídolos. Quitar ese corazón de piedra, dar un corazón de carne. Y entonces, y dice en el verso 27, leámoslo por favor, Ezequiel 36, 27. Es un poder sobrenatural que Dios coloca en nosotros, hermano. Queremos hogares felices, queremos, hermano, una vida feliz. El Señor dijo, el enemigo vino a traer los problemas, a matar, robar y destruir. Y a través de sus mentiras lo sigue haciendo. Mas yo vine a daros vida y vida en abundancia, hermano. Ahí lo tenemos. Mire, dice el Señor, está hablando Él, y pondré, ese Señor, dentro de vosotros mi Espíritu Santo. Y haré, mire que es Dios el que hace que usted lo obedezca. Es Dios, o sea, esas iglesias legalistas que la gente va y hace cosas porque el pastor lo dice, gravísimo. Gravísimo. O sea, si usted se pone la bata larga, hermano, póngasela por convicción, porque usted ama a Dios, porque está honrando la palabra, no porque el pastor lo dice, sino que es una obra del Espíritu. Si hace lo que dice la palabra, honre a Dios, pero hay gente que lo hace porque allá, y si no, usted entra a una iglesia de esas y medio se corta un poquito de cualquier cosa, hermano, ahí tiene a todo el mundo mirándolo, y juzgándolo, y condenándolo. Eso es pecado. Y pondré, hermano, es que hay que entender el milagro del nuevo nacimiento y no creerle al pedazo de carne, que somos nosotros, pedazos de carne. Que Dios por su misericordia me tiene aquí. Hoy o mañana lo tiene a usted, pero usted también va a ser un pedazo de carne aquí. Es la palabra la que debe reinar en usted y en mí, hermano, la palabra de Dios, nada más. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, Dios es el que hace que usted y yo lo agrademos. ¿Y quiere que lo demuestre? En el Nuevo Testamento, fácil. La palabra, hermano, la palabra de Dios, hermano. Esto no tiene que ver con otro. Usted y yo simplemente leemos lo que dice la palabra. Nada más. Entonces Dios prometió, hermano, que nos haría aptos para hacer su voluntad. Hermano, Él lo prometió. Y esa era la oración de Pablo en Hebreos, capítulo 13, verso 22, hermano. Esa era la oración, haciendo Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Quién es el que hace que seamos agradables? Dios. Dios. Mire lo que dice Hebreos 13, 21. Mire qué hermosura, hermanos. Entonces el nuevo nacimiento no es simplemente hacer una oración de fe y venir a la iglesia. El nuevo nacimiento da un fruto de que usted lo que hace, hermano, ya el pecado que lo dominaba, ya no existe, ya no lo domina, pero no le deis lugar al diablo, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque caemos. Entonces, os haga, esa es la oración de Pablo, os haga aptos, Dios os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Y cómo, Señor? ¿Cómo? Mire, haciendo Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es Dios. O sea, ¿y cómo funciona eso? El fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. Cuando el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Ahí está. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad. Ahí está. Mansedumbre, dominio propio. Ahí está. Hermano, Dios lo produce. ¿En quiénes? En aquellos, hermano, que Él llama y aquellos que Él capacita. Y para eso, usted para meterse a un gimnasio tiene que dejar de ver televisión. Y dice, si quiere estudiar, deje de estar por ahí en la calle con los amigos. Vaya, sacrifíquese y vaya, queme las pestañas, o no. Y con el Señor también, hermano. Queremos que el Señor nos capacite, entonces vamos a la escuela con el Señor, en la presencia del Señor, buscando su rostro, alimentándonos, buscando su palabra, hermano, pidiéndole al Señor que nos dé entendimiento. Hermano, es así. Entonces mire que es Dios, esa promesa. Dios es el que hace en nosotros lo que a Él le agrada. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. ¿Sí ve? Cristo vive en mí.
Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, el Señor obrando en él. Y él creyendo en su palabra y en sus promesas. Ese poder únicamente ocurre con el nuevo nacimiento. Lo demás es legalismo. Legalismo. Allá unas cosas, pero vaya mire sus hogares. Vaya mire sus hogares. Para que vea que nuevo nacimiento o qué pasa, no sé. O el Señor le tuvo que bajar entonces a todo eso y ok, acepto eso. No, Dios no se conforma con cualquier cosa. Dios es severo. ¿Cómo descuidaremos nosotros un milagro tan grande? Eso es exactamente lo que le dice Jesús a Nicodemo. Exactamente. Entonces, qué importante que para entrar en el reino necesitaba ser redimido y transformado con el nuevo nacimiento. Porque ese nuevo nacimiento, como lo expresa el Señor a través de su palabra desde el primer tabernáculo que el Señor le dijo a Moisés que le hiciera igual al cielo, estaba el rojo que habla de la perfecta obra expiatoria de Cristo y su perfecta vida en carne y sangre aquí en la tierra, adjudicada a usted y a mí. Esa es la sangre. Justificado, no justifica. Y ahí viene el azul que hablan el Evangelio de Juan, que es la palabra. Y la Biblia dice que la manera de santificarnos es, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. La palabra es la verdad. Y el blanco de la santidad, eso produce esa justificación, eso produce esa palabra, nos lava, nos limpia. Y ver a Cristo como Rey y Señor de nuestras vidas, no como simplemente una oración que hice. Entonces él le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5. Y le asegura que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya sabemos que el agua habla de la palabra. El Señor le dijo por allá a Pedro, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia. La palabra, hermano, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, nos abre el entendimiento. Hermanos, la palabra. Y en el verso 7 le dice, os es necesario nacer de nuevo. Entonces miren, en una parte le dice que está ciego, en otra parte le dice que no puede entrar. Entonces entendamos el verdadero y sincero arrepentimiento, hermano. Tiene que haber arrepentimiento. El Señor les dice arrepentíos a través de Pedro, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Dios revele, no envíe, ya Cristo había sido enviado, revele a Cristo en vuestras vidas, el Señor que fue enviado. Entonces, el verdadero y sincero arrepentimiento es reconocer, hermanos, usted y yo tenemos que reconocer, si no hemos reconocido, que somos primero que todo pecadores y que necesitamos ser redimidos y transformados, hermanos. Porque si usted es un creyente o una creyente que está viviendo en dos aguas, usted no ha sido transformado. O yo. No hemos sido, hermano, entonces necesitamos nacer de nuevo. Tiene que haber una transformación, una metamorfosis en nuestra vida. La Biblia dice que si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto con razón. En la iglesia todos muy amamos a Dios, le cantamos, pero ¿cómo somos en la casa, en el trabajo, en la calle, con ese celular en la mano, con tantos millones de pecados que hay ahí? ¿Cómo somos? Tenemos ese poder que el Señor dijo, y yo haré para cuando vengan los mensajes raritos de la noviecita antigua, le pueda decir, hasta luego, y de una vez llamarles, de una vez marcarle, no más. Dios nos capacita. Yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Hermano, eso es así. Esto no es un cuento de congregarnos para venir a cumplir como cuando estamos en la religión.
que íbamos cada 8 días simplemente para aplacar nuestra conciencia. No, ya cumplí. No, hermano, usted viene a un reino a encontrarse con unos redimidos para glorificar al Dios del milagro más grande que ha hecho el universo, hermanos. A eso es que nos congregamos, hermanos, venir con gozo y alegría, hermano, de que veo a mi hermano y de tristeza por no verlo, orar por él. Bueno, somos un reino. Entonces, si Nicodemo, hermano, con toda su celo y su consagración, porque un hombre consagrado a Dios y a las cosas de la ley, necesitaba nuevo nacimiento, imagínese el resto, hermano. Imagínese nosotros, hermano, imagínese el mundo, que le dice, no, ese es un hombre piadoso, un hombre no le hace mal a nadie, mire, es tremenda familia, en la casa hay 2 sacerdotes y 4 monjas. Bendito. Si Nicodemo necesitaba eso, imagínese usted y yo, hermanos. Entonces, que por lo general viven independientes de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo que necesitaba 2 nacimientos. El primero, ya te veo aquí en la carne, Nicodemo, con toda esa jerga, esos títulos que traes. Necesita otro nacimiento. Muy importante, hermano. Necesitamos nacer de nuevo. Mire lo que dice nuevamente el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Que porque el esposo es así, que porque el esposo no quiere que vaya a la iglesia. Carne es. Sea sabia. No pelee con él, trátelo bien, arregle la ropita, déjele todo listico para que él esté tranquilito. Sea sabia. No le empiece a echar maldiciones ni a decir, no, eso no funciona. Eso no funciona. Carne es. ¿Qué va a hacer? Carnes. ¿Qué es que se congrega, que va a la iglesia? Carnes. Mire el fruto, carnes, las obras de la carne. Lo que es nacido de la carne, carnes. Dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y los dos se oponen, claro. Y lo que es nacido del Espíritu de Dios, espíritu es. Claro. Una vida espiritual, la vida de Dios en nosotros. Entonces, hermano, todos nacimos de la carne y por eso estamos, toda la humanidad, destituido de la gloria de Dios. Todos nacimos en pecado. Vayamos por favor a Job, capítulo 15, verso 14. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. Aquí venimos a estudiar. Dice Job capítulo 15, verso 14. ¿Qué cosa es el hombre para ser limpio, para ser limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Job cuestiona. Y tal como lo dice David, Salmo 51, verso 5. Tal como lo dice David, mire lo que dice David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y mire lo que dice. He aquí, en Salmo 51, 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No fue que la madre le estaba por ahí haciendo cosas, no. Pecado de Adán. Destituidos de la gloria de Dios. Entonces necesitamos un redentor y necesitamos que el milagro más grande, mayor que tu vida, que mi vida, que nuestra salud, que nuestra familia, mayor que el trabajo, mayor que la carrera, mayor que todo en este mundo, fue lo que le costó a Dios tanto. Nuevo nacimiento. El Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Es por eso que todos necesitamos, hermano, volver a nacer, nacer de nuevo. Que fuimos concebidos en pecado, hermanos. Dejémoslo aquí. Bendito es el nombre del Señor. Señor, te damos gracias, Señor.
Señor, bendecimos tu preciosa palabra. Señor, hoy nos has dado entendimiento sobre el milagro más grande del universo. El milagro en el que expusiste tu gloria, tu reino, tus ángeles, tu Hijo, el universo entero, por venir a redimir, a salvar lo que se había perdido, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por ese milagro, por ese infinito amor tuyo, Señor. Por ese milagro tan grande, Señor, de hacernos nacer de ti. Como dice tu palabra en Juan 1:13, que ya nosotros no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuevo nacimiento, Señor, directamente de ti. ¿Cómo descuidar, cómo menospreciar, cómo despreciar un milagro tan grande por las añadiduras? Hermanos, hoy quiero yo hacer un llamado, por favor, con los ojos cerrados, que hoy es día de Santa Cena. Con los ojos cerrados, hermanos, por favor, todo aquel que quiera que Dios haya hablado a su corazón, que esté viviendo en dos aguas, que verdaderamente Dios no haya hecho ese milagro de que dice: yo haré, que tú guardes mi mandamiento y yo haré que tú los obedezcas, los pongas por obra. Lo necesitamos, un verdadero arrepentimiento, cambio de mente por la mente de Cristo, por la palabra, los mandamientos de Dios, y cambio de camino hacia donde estoy yendo.